yo quiero un poco conversar con ustedes de qué se trata un enfoque clínico para mí. No es esto que vamos a ver unos casos clínicos aquí animales en vivo, pero sí vamos a tratar de alguna forma relacionar lo que hablamos en la teoría con lo que hablamos con algo que sea práctico, que ustedes le puedan dar algo de sentido práctico y que les ayude a complementar lo que hablamos en la teoría, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, esta es una clase más relajada, me lo estoy diciendo yo mismo para que relajarme, ustedes también, ustedes se me saltaban porque venía corriendo, pero también ustedes, para que me hagan preguntas, para que hablemos, porque lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito más o complementar lo que hablé en la clase pasada y presentar unos aspectos clínicos relacionados con la respuesta inmune innata. ¿Ah? Muy bien. Eso es lo que queremos hacer, esos son los objetivos de los enfoques clínicos. Lo que vamos a hablar hoy un poquito, si ya no saben, es el trasplante fecal como terapia. Y si no me han usado, mejor todavía. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Y ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la clase de inmunología? Eso es importante. Aquí pueden poner si quieren en clase, no tengo ningún problema. Durante mi clase. ¿Sí? Disculpen, esa transición fue mía que empezó a tocar mi clase, entonces ya quiere hacer como cosas diferentes. Entonces, Buenas. Hola, está perdido. Okay. Entonces lo que vamos a hacer con este enfoque clínico, les comentaba es unida a ellos que lo que estamos haciendo con esta parte del laboratorio es un poco presentar algo relacionado práctico con la teoría que vemos en clase para que les quede un poquito más así impregnado en su cabeza y para que lo puedan relacionar con algo que sea quizá más interesante desde el punto de vista clínico. Entonces, un poco repasando lo de la respuesta inmune innata, ¿se acuerdan eso, la respuesta inmune innata y todos sus componentes? ¿Se acuerdan que no nace recién nacido porque uno nace con eso en la figura anterior? Y lo más importante de esta respuesta inmune innata era esto que creo que sale aquí ahora, eso, que esta respuesta inmune innata, aunque ustedes creen que no es muy importante, que no es lo suficientemente específica porque no tiene memoria, lo más importante es que prepara el organismo para responder adecuadamente con una respuesta inmune específica. Si yo no tengo ese encuentro previo, mi respuesta inmune específica no va a ser lo mejor para poder defenderme o contraatacar al patógeno. ¿Ok? ¿Se acuerdan los componentes? Las barreras físicas, físicas o anatómicas, fisiológicas, fagocitosis e inflamación. Nosotros hablamos bastante en la clase pasada de los componentes de la respuesta inmune innata y esto va a entrar en el parcial. Digo parcial para que pongan atención, cuando digo que está así, digo parcial, entonces alguna vez ustedes se despiertan, pero esto obviamente entra en el parcial y hablamos cómo cada uno de estos factores realmente formaban parte de la respuesta inmune innata. No sé si se recuerdan que yo hablé un poquito del pH estomacal, de la temperatura, que les dije que el sistema inmune era un poquito más eficiente a temperaturas un poquito más altas, no exageradamente altas, pero un poquito altas, el sistema inmune responde mucho mejor y por eso la fiebre es importante. Hablamos un poco de la fagocitosis y la inflamación. Una cosa que estoy recordando un poco así lo que dije, que la inflamación no es un proceso patológico, eso lo digo mucho, un proceso fisiológico que lo que ayuda es a concentrar toda la respuesta inmune en el lugar donde ocurre el daño, la injuria, como quieran llamarlo en el tejido, para que eso no se disperse por todo el organismo. Eso lo hablamos en la clase pasada y esto, la figura para que se acuerden que la piel era una barrera infranqueable, que tenía varias capas, que tenía la queratina, todas estas cosas que hablamos importantes. Pero lo que hablamos más importante, que hice mucho énfasis, fue, esto es lo que hablamos en la clase pasada, fue en esto, el microbioma. ¿Se acuerdan del microbioma? La microbiota, ¿se acuerdan que yo describí qué era eso? Y por qué cada vez era más importante este sistema, este ecosistema para el estudio de muchas cosas. Yo les puse el ejemplo de mi trabajo, por ejemplo, que se hace una evaluación de pacientes, cómo cicatrizan mejor o peor dependiendo del microbioma que tengan en su piel. Entonces aquí está definido lo que es el microbioma, es el ecosistema que nosotros tenemos en nuestra piel, nuestras mucosas, y que nos defienden contra muchas cosas. ¿Y cómo nos defienden? Ok, aquí un poco eso es la tercera dimensión. Una de las razones por las cuales es esta, ¿no? Porque ellas ocupan un espacio vital en las mucosas, en la piel, y impiden que otras bacterias que no son comensales, que son patógenas, colonicen esas áreas. ¿Se acuerdan de eso? Pero también hay una cosa muy importante que era esto, que nosotros, por ejemplo, tenemos miles de millones de
bacterias, hongos, virus, que son comensales, que casi nos gobiernan a nosotros. ¿Se acuerdan que yo les comenté eso? Que están un poco determinando cómo vamos a responder. La respuesta inmune es una respuesta de tipo celular o sea una respuesta de tipo moral. De hecho, está ya comprobado que nuestro microbioma define nuestro estado de humor, ¿sí? Nuestra conciencia y muchas cosas. O sea que no somos nosotros, como yo pongo aquí, un poco, es el microbioma que nos maneja a nosotros. Nosotros somos uno, el microbioma son miles de millones de microorganismos que es comensales, que tienen una simbiosis con nosotros y que tienen comunicación directa con el cerebro. No sé si ven ahí, ¿no? Hay una comunicación directa con el cerebro a través de diferentes mecanismos que veremos durante el curso, pero un poco que gobiernan cómo funciona el sistema inmune, por ejemplo, además de otras cosas. Ese es el mensaje primero que yo quiero llegar ahora, ¿no? Lo segundo era un poco definir algunos conceptos que son importantes para el caso clínico o para el enfoque clínico que quiero presentar, es la disbiosis. ¿Han escuchado ese término? Disbiosis o disbiosis. Cuando una alteración en el microbioma que realmente está afectando y nos causa algún problema. Puede ser una enfermedad, como una diarrea, por ejemplo, o puede ser infecciones recurrentes en la piel, por ejemplo, porque hay una disbiosis. Como dice aquí, cuando hay una alteración en la estructura, en el ecosistema de la flora, fauna, como quieran llamarla, el microbioma, la microbiota, como quieran llamarla. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Aquí ven, por ejemplo, en esta figura no se ve todo, pero sí la puse un poco para que vean qué tan importante y cómo está regulado en humanos al menos y en animales es muy parecido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el mal uso indiscriminado de antibióticos que está destruyendo la capa comensal de bacterias. Hablamos en la clase pasada que nos predisponía a tener infecciones por hongos o a tener infecciones por otras bacterias que sí son patógenas y que no son amigas nuestras. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos. Una cosa importante, el estrés. Cuando ustedes están en exámenes parciales, semestrales, ustedes verán, por ejemplo, que tendrán más infecciones herpes virus, por ejemplo, que son infecciones virales que se aprovechan de una disbiosis también en las mucosas para hacer su acción. Y lo que vamos a hablar un poquito ahora es el trasplante de microbiota fecal, como una terapia. El trasplante de pupú, de una persona a otra o de un animal a otra, y cómo funciona eso y si realmente funciona. ¿Ustedes han escuchado de eso? Sí. Entonces, es una cosa que parece que no, pero que sí funciona mucho, como ven en esa figura. Entonces, ¿en qué consiste? Y es tan sencillo como esto. Es tomar el pupú, las heces, o sea, el microbioma de una persona o un animal que nosotros consideremos que es normal, que no está enfermo, que está en una eubiosis, o sea, que tiene una adecuada en el sistema digestivo, una adecuada digestión, y trasplantarle eso a una persona o un animal que está enfermo con la idea de que las bacterias y los microorganismos que tiene ese donante lleguen y colonicen, por lo menos, y restablezcan la flora en la persona o el animal que está enfermo. Tan fácil como eso. ¿Tiene aplicación actualmente? Es una cosa así un poco inventada. Realmente no lo es. Los chinos, como siempre, yo se lo digo, los chinos son los más astutos, ¿no? Ahí están. ¿En el siglo qué es? En el siglo, por ejemplo, en el siglo IV, ¿sí? Ellos ya utilizaban esta terapia para tratar problemas de diarrea, ¿sí? Problemas crónicos de diarrea, inclusive problemas agudos de diarrea, y se lo utilizaban como trasplante. O sea que no es nada nuevo. Sin embargo, ahora sí está un poquito más sofisticado, un poco más estudiado cómo funciona eso, ¿no? Okay. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden tratar? Cuando yo empecé a ver esta clase unos años atrás, se hablaba de la enfermedad por Clostridium difficile. ¿Han escuchado Clostridium? Una enfermedad nosocomial de infección que es difícil de tratar y que no todas las personas responden adecuadamente al tratamiento, y aunque respondan, hay muchas recidivas, muchas recaídas por la misma infección, a pesar de las personas que responden inicialmente bien con la terapia de antibióticos. Se ha visto que estas personas, si se le hace el trasplante de microbiota fecal, se curan adecuadamente y no tienen esa recurrencia como la tendrían si son tratados solamente con antibióticos. Funciona perfectamente en eso y vamos a ver ahora por qué. Este trasplante fecal, como todo, se está promocionando como si fuera la panacea, la cura para todo. Y no lo es. Para algunas otras enfermedades, por ejemplo, se ha visto que funciona más o menos en algunas personas sí, en otras no. Para esta sí, para la infección por Clostridium sí.
Yo he visto, por ejemplo, he leído últimamente que para cólicos equinos, algunos cólicos funcionan, para algunas infecciones tipo parvovirus funcionan, para algunas colitis, por ejemplo, en animales funciona adecuadamente, pero todavía está en estudio eso que estoy mencionando actualmente. Okay. Un poquito para hablar de la infección esta, porque es importante ponerle en contexto clínico. Miren, por ejemplo, que 15.000 personas mueren al año por esta infección. No es nada trivial, es importante por la infección de Clostridium, ¿de acuerdo? Y el número de casos ha duplicado en los últimos 20 años y es probable que no se deba a varias razones. Uno, a la inmunodepresión, que sigue muchas terapias inmunodepresivas para enfermedades autoinmunes, prepresibilidades. Dos, a la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y tres, al uso indiscriminado de antibióticos que favorecen esa resistencia también, ¿no? Importante. Dice que el trasplante fecal logra una curación de un 96% de los casos tratados. Entonces, ¿ustedes comerían pupú si tuvieran esa infección? Sí. Yo, o sea, sin ningún problema, que me den mi pupú, ¿sabes? Y si eso me quita el hambre, mejor. ¿Okay? Entonces, aquí solamente para que vean un poco de ejemplo, se han hecho estudios ecológicos bacterianos para ver cuál es la flora y fauna normal de una persona o un animal que está sano o uno que está enfermo. Y entonces ya uno con bastante certeza puede decir, lo que tú tienes, la ecología en tu mucosa, por ejemplo intestinal, no es una ecología, no es una comunidad que consideramos nosotros beneficiosa, saludable. Vamos a tener que reemplazarla por una que sea más saludable de un donante. Y ustedes lo ven mucho actualmente, por ejemplo, cuando ustedes tienen problemas de diarrea, por ejemplo, ustedes toman enterogermina, todos estos probióticos, esos son lactobacilos de algunas bacterias comensales que ayudan a colonizar un poquito de eso. Pero no es lo mismo que si yo doy pupú, que ahí hay miles de diferentes especies de bacterias, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ok. ¿Sigo ahí? Ok. ¿En qué consiste? Ya se lo digo. Tomar el pupú, o sea, donde se encuentra la microbiota o el microbioma de un donante sano y trasplantárselo a la persona o al animal que está con el desequilibrio, por cualquiera que sea la razón de su desequilibrio, con la idea de que esto que está totalmente insano, enfermo, desequilibrado, se logre restablecer con un grupo de colonias, con una comunidad de microorganismos que sean saludables. Muy sencilla la teoría detrás de eso, ¿no? Ok, aquí está cómo se hace. Y también es más sencillo lo que ustedes se imaginan. Aquí lo podemos sofisticar con muchos equipos, pero consiste en coger el pupú, mezclarlo, homogenizarlo, filtrarlo y dárselo a la persona o al animal. Tan sencillo como eso. ¿Cómo se lo dan? Se ha visto, por ejemplo, que puede ser a través de tabletas de pupú que existen comerciales, del donante sano, o a través de la colonoscopía o endoscopía. Esto tiene algunas limitaciones, por ejemplo, también se puede hacer por enemas, obviamente, pero para animales pequeños, tipo gatos y perros, súper. Pero ¿cómo hace esto una colonoscopía o le meten así a un caballo? Que los intestinos son mucho más grandes. Eso tiene una complejidad por las especies que trabajamos nosotros. Entonces yo, para que vean que aquí está, por ejemplo, si lo quieren sofisticar un poquito más, aquí está, se colecta el pupú en un tubito que se llama tubo Falcon, lo diluyen con un poquito de suelo fisiológico o una solución tampón como el PBS, lo homogenizan con un mezclador, ¿sí? Después lo filtran, lo centrifugan y lo crioconservan. Ustedes tienen ahí un pellet de pupú que tiene un montón de bacterias que son sanas. Y cuando tienen problemas estomacales, se toman esa cosa y ya está. Así más o menos funciona. Lo mismo aquí, en los puerquitos. Se utiliza mucho en los puerquitos también. Y hasta se ha visto que tiene efectos preprofilácticos. Inclusive animales que uno cree que va a estar expuesto a infecciones o a problemas intestinales, usted le da ese profiláctico y ya está perfectamente el animal, se supone que se enferma menos. Okay. Aquí está el problema. ¿De dónde se saca esa materia fecal? Entonces, eso no puede ser, yo lo hago un poquito de relajo, pero ustedes entenderán que si se va a hacer bien, uno tiene que estudiar el donante como si fuera un donante de órgano o de sangre y estar seguros que esa persona o ese animal no tiene ninguna enfermedad infecciosa que sea transmisible para no, en vez de hacerle un favor, le haga un daño al animal. Eso es importante. Ahora se ha visto que en muchos hospitales, ahí puse uno, pero después encontré que hay varios, inclusive veterinarios, que ya tienen bancos de pupú sanos para el caso que lo quieran utilizar. No tienen que buscar un donante, ya lo tienen ahí en sus bancos de pupú. ¿Y cómo se aplica? Ya les expliqué cómo se aplica. Se aplica a través de la boca o del ano. Las dos formas, por arriba o por abajo. ¿Existen tabletas para eso? Sí.
Aquí están las tabletas. Ya hay unas cápsulas, obviamente esto no huele, porque toda la parte de esto ya tiene unas cápsulas de pupu que ustedes se la pueden tomar, o los animales se la pueden tomar, y se supone que eso ayuda a restablecer. Claro, hay que ver toda la fisiología oral que pasa por el estómago, por el ácido y otras cosas, y quizás a través del ano, por un enema o por una colonoscopia, llega más rápido o por lo menos llega más estable. Pero se supone que estas tabletas están hechas con todos esos criterios para que realmente no se disuelvan en el estómago, sino que lleguen a donde tienen que cumplir su acción. Okay. ¿Se ha experimentado en animales? Sí, muchísimo. Y cada vez me pongo a buscar porque realmente repaso antes de dar esta clase y ayer encontré que había un montón de otras aplicaciones que se utilizaban, ¿no? Aquí está un perro que le están aplicando su veneno, tranquilito, sin ningún problema, no hay que anestesiarlo, ¿sí? Por ejemplo, encontré este estudio de un cachorro con parvovirus que con esto se supone que salvará la vida. Me imagino que no solamente con esto, con muchas otras terapias, cosas, pero esto ayudó por lo menos a restablecer, porque cuando hay una parvovirosis, usted sabe que hay casi una erosión, una ulceración del intestino y es importante restablecer el microbioma, la microbiota intestinal. Okay. Lo mismo como les expliqué en cerdos, se utiliza con efectos terapéuticos, efectos profilácticos y efectos inmunogénicos. Cuando digo inmunogénicos es como un inmunomodulador que ayuda un poco, no sé, a moderar o a modular la respuesta inmune hacia ciertos patógenos. Pero lo que yo quiero presentarles hoy es esto. Este estudio que me pareció muy interesante, que lo llaman un estudio, un reporte de caso clínico que consiguió una revista, y dice, primer caso reportado de una terapia de microbiota fecal en un gato en Israel. Esto está publicado. ¿Y qué importa que esté publicado? Seguramente ustedes tendrán muchos ejemplos, experiencias anecdóticas que la hacen en su consultorio cuando estén trabajando en el consultorio, cuando puedan trabajar en el consultorio, que tienen idoneidad, pero eso se queda ahí. Si ustedes no divulgan y reportan eso en alguna revista científica, cualquiera que sea, o en algún congreso, ustedes se mueren con eso o lo aplican en su consultorio. Yo creo que es justo que cuando ustedes tengan algún tipo de experimentos o algún tipo de experiencia clínica que consideren que está funcionando, que la divulguen a la comunidad científica, porque de eso se trata, ¿no? De la colaboración científica. Entonces ellos reportaron ese caso y aquí un poco les voy a presentar el caso clínico. Esto es un ensayo de caso clínico, no estamos en inmunología 2 donde se presentan casos clínicos con más frecuencia, pero un poco tratando de hacerlo más aplicable al curso, ¿no? Aquí están los antecedentes, una gata, la raza es Abyssinia, no sé si ustedes han visto esa raza aquí en Panamá. Existe, yo no la he visto realmente, ¿no? Está esterilizada, tiene 10 años, pesa 3 kilos y el animal se presenta en el consultorio con una diarrea sanguinolenta, con mucho moco, mucoide, maloliente, del intestino grueso. Eso es un poco los antecedentes, la historia clínica del animal. Aquí está, por ejemplo, no estamos hablando un poco de la parte clínica, sino un poco de la terapia que se le dio al animal, y aquí un poco ese animal fue diagnosticado con colitis ulcerativa de tipo crónica, ¿no? Y que no respondía a una terapia convencional, que no lo sé, que imagino que es a través de antibióticos de cierto tipo, para bacterias anaeróbicas, también un poco de corticoides porque tiene un efecto autoinmune, ¿sí? Y aquí está un poco las lesiones en histopatología, un poco de úlcera, infiltración mononuclear realmente. Eso es lo que tenía esa gata. Y el dueño decidió eutanasia. Eso es lo que decidió el dueño. Pero antes quisieron intentar un poco a ver cómo funcionaba el trasplante de microbiota fecal en ese gatito. En esa gatita, una gatita de 10 años, ¿no? Lo hicieron a través de un enema, ¿sí? Consiguieron un donante sano. Ahí en el artículo nos explican cómo hicieron el tamizaje de ese donante sano. Pero lo más importante, miren cuánto duró desde que le sacaron el pupú a la donante sana hasta que lo incorporaron, lo procesaron y lo trasplantaron. Media hora. Media hora es nada, o sea, media hora de un consultorio. Entonces, aquí está un poco el procedimiento: sacaron el pupú, lo mezclaron, lo tamizaron un poquito, lo diluyeron y se lo metieron a través de un enema a la gatita realmente que estaba enferma realmente hace mucho tiempo. Esto fue antes de considerar la eutanasia. Y aquí está un poquito magia. Entonces esto es magia, así como tengo pelo, después no tengo pelo, al revés, no tengo pelo, después tengo pelo. Aquí, lo mismo, ¿no? Ese animal estaba con esos síntomas, las heces sanguinolentas, con mucha mucosa, maloliente,
Y aquí está, por ejemplo, aquí no lo pone, pero tú vas a ver cómo fueron la consistencia de las heces. Fueron cambiando en poco tiempo después de esa terapia. Aquí está 4 días después, y aquí está 42 días después y 4 días después, como si fuera máquina. Pero eso no fue así tampoco. Ese animal tuvo una recaída nuevamente y volvieron a aplicar nuevamente una segunda, 5 semanas después, una terapia nuevamente a ese animal, ¿sí? Y después de esa segunda terapia, aparentemente el animal se curó. No tuvo ninguna recaída. Recuerden que ya tenía 10 años, no sé cómo está ese gato ahora. Ya tenía, bueno, en esos entonces cuando publicaron esto tenía 11 meses de seguimiento y el animal está perfectamente. Lo único que seguía siendo alimentado con terapias hipoalergénicas. Era la única diferencia. Las conclusiones de ese estudio fueron esta que está aquí, que la cura clínica prolongada sugiere que esta terapia novedosa es prometedora. Yo no creo que sea una terapia complicada, realmente, más complicado que el animal, que un gato le tenga que dar tabletas juntas por muchos días. Me pareció que esto fue bastante rápido, a la hora de 35 minutos, digamos que nos tardemos una hora entre una cosa y otra. Me parece que es una buena oferta que tenemos ahí, un tratamiento seguro hasta la página 5, porque seguro si el donante realmente es un donante sano y no va a pasar ninguna infección a ese animal. Así que consideremos, por ejemplo, ustedes pueden empezar aquí a hacer un banco de esos animales sanos para comercializarlo, importante eso. Y una cosa importante, nosotros estudiamos veterinaria porque nos gustan los animales, pero eso no es suficiente. Nosotros estudiamos veterinaria para ayudar a la humanidad, a las personas, ¿no? Y muchas de las cosas que hacemos tienen que servir para ayudar a la humanidad, ya sea por compañía, que son importantes, los animales de compañía, la calidad mental y otras cosas, pero sobre todo en muchas situaciones. Por ejemplo, en lo que yo estudio, se utilizan como modelos preclínicos para simular lo que puede ocurrir en una persona. Y estos casos son excelentes como modelos preclínicos, a ver cómo funcionan para enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune, colitis de tipo inmunomediada, otras enfermedades diarreicas crónicas y muchas otras enfermedades que podrían ser tratadas con esta terapia, pero previo un ensayo en animales, con un ensayo preclínico. ¿Ok? Entonces, aquí está el mensaje final. Recuérdense siempre eso. Ustedes no son ustedes, no son el microbioma que los conduce. Ahí está un poco como los guía, los orienta, ahí está pintándose de cosas. Eso. Todo esto es el microbioma y aquí está el cerebro humano, que somos realmente, como ellos dicen, eso es Matrix, esa película que está demasiado, mira, vamos a decir. Eso es nuestro microbioma. Y les decía lo más importante de esto. El microbioma, y se lo explicaré después, está orientando el tipo de respuesta inmune que nosotros desarrollamos frente a determinados patógenos. ¿De acuerdo? Esa es la clase de hoy. Ya está. Ya se acabó. Este es el caso clínico que presento. Estamos haciendo un ensayo, estamos relacionando lo que vimos en la parte teórica con la parte clínica. La doctora no terminó ni de tomar el agua, ya nos vamos. Vamos a ver eso. ¿Tienen alguna pregunta a eso? En el caso que cuéntame. Sí, ¿cómo eligen el paciente sano? ¿Cómo lo eligen? Lo que estuve leyendo tienen una serie de criterios y de tamizajes. El peso, la edad, otras cosas, pero sobre todo todos estos patógenos intestinales que pueden ser transmisibles, tipo Giardia, etcétera, tienen que ser completamente sanos. O sea, sí requiere una inversión para hacer un tamizaje completo y ver el estado sanitario del animal, por lo menos a nivel gastrointestinal, porque le vas a pasar las bacterias y todo lo que va a ir. ¿Hay como alguna medida, no sé, o depende del animal enfermo, que cuánto tiene que pasar? Esa es una pregunta buena. Como esto es algo novedoso, no hay protocolos establecidos realmente y dependemos mucho de leer esos artículos científicos para ver qué hicieron ellos, ¿no? Y nosotros podemos adaptarlo a nuestras condiciones. Entonces, por eso, gracias por esa pregunta, por eso son claves divulgar lo que uno hace, porque quizá 3 gramos es suficiente, pero quizá para un perro más grande son 10 gramos de ese. O sea, un poco cuando no hay un protocolo establecido, uno está así un poco ensayo y error con todas estas cosas. Lo bueno es que esto no es tóxico realmente, así que no va a pasar como si fuera un medicamento que si me paso de lado sintomático. Aquí quizá podemos jugar un poquito más con eso.
¿Qué le pasó? ¿No le gustó el pupú? No, estaba consultando si, con la compañera si tal vez había otro método igual para poder restablecer más o menos la microbiota intestinal que se conozca. Hay muchos métodos que ustedes conocen. Usted puede comer yogur y es una forma un poquito de restablecer. Pero hay otros medicamentos probióticos en general, no solamente la enterogenina que todo el mundo utiliza, sino que tienen muchos más tipos de bacterias. Creo que mi madre tiene un problema de colon y le conseguimos uno especial que tenía, no sé, 8 o 10 combinaciones de cosas que le funcionó bastante bien. Pero aún así, que son carísimos esos productos, yo creo que no reemplaza esto. Aquí no estamos metiendo las 10 especies, estamos hablando de miles de especies diferentes comensales que le estamos dando directamente a ellos. Entonces ya no estamos, es como algo más potente, mucho más agresivo, ¿no? Esa técnica se aplica aquí más o menos en humanos. En humanos, no lo sé, digamos que no. Pregunta en la caja, de seguro. No me interesa porque Porque alguien que tiene una de las enfermedades que mencionas y eso. usted quiere ser donante de eso. Ah. No, pero ahora que me lo dice, yo creo que es importante. Por ejemplo, yo no lo sé, pero en el semestre pasado encontraron unos videos de Colombia que lo hacían a creo que era un potro que tenía cólico, y ahí mostraron en el video cómo se pasaba eso a través de, creo que era una coloscopía, etc. O sea que yo cada vez que busco hay más, y hay varios videos, un poco en animales humanos, que podrían ustedes revisar y entender un poquito más cómo funciona eso. Independientemente de que no se haga en Panamá, no se hace muchas veces por pereza, por desconocimiento probablemente, ¿no? O porque no es algo convencional. Pero yo creo que en esta terapia, que no soy clínico, y no estoy como recomendando como si fuera la panacea, pero en esto una cosa es algo que lo podemos arriesgar, porque hay realmente mucho años. El único agravante quizá es conseguir un donante sano. Lo demás. ¿Qué más? Profe, tendría que ser de la misma especie. Totalmente, claro. Y ojalá, esa es una buena pregunta. Yo no sé, por ejemplo, y por eso se me olvidó decir eso. ¿Dónde está eso? Yo no sé si el microbioma de un gran danés es el mismo, eso que es un salchicha, no sé qué es eso. El microbioma, yo sé que son la misma especie, lo sé, pero yo no sé qué tan parecidos son en su microbioma realmente, ¿no? Para mí son tan diferentes. Yo sé, esto se parece quizá más a un otro, yo no sé, esto se parece más a una zarigüeya, yo no sé. Físicamente, yo sé que a nivel de especie no lo son, pero yo tampoco sé, si yo fuera a elegir, yo buscaría un animal de la misma raza, por ejemplo, de la misma edad también, porque estoy seguro que el microbioma varía también con la edad. Como les comenté la parte de inmunosenescencia y todo lo demás. O sea que a mí me gustaría que metieran, ya estoy viejito, un microbioma viejo, o sea, no, entonces ya me respuesta inmune no va a responder para nada, entonces. Creo que metan unos jóvenes que me den por la mano, es importante. ¿Qué más? El microbioma propio determina la respuesta inmune del organismo, pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Esa es una pregunta buena y complicada y que no tengo la respuesta, además. Pero, por ejemplo, le puedo decir que todas esas bacterias comensales que están con nosotros ahí liberan sustancias que se conocen como alarminas, por ejemplo. ¿Y alarminas por qué? Porque alarman y mandan señales al sistema inmune. Todas estas cosas también a través del nervio vago llegan al cerebro. ¿Sí? Todas esas citocinas que se liberan por esas bacterias y por las mucosas intestinales llegan en alguna forma al cerebro y mandan mensajes. Es la única forma que tiene el organismo de comunicarse. O sea, las células del sistema inmune no hablan, no tienen oídos, no tienen... La única forma es liberando citocinas y las otras células responden recibiendo esas citocinas a través de los receptores y activándose. Entonces, la citocina es la clave aquí, para lo bueno y para lo malo. Citocinas liberadas por las células que están ahí conviviendo con el microbioma, a la vez por las mismas citocinas y sustancias liberadas por los microorganismos que pertenecen a ese microbioma sano o al ecosistema ese. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Entonces, déjenme hacer algunos comentarios de la clase. Entonces, ya terminamos la clase de introducción, ya tuvimos el primer enfoque clínico, ya en la próxima clase empezamos con las clases en propiedad, por llamarlo de una forma.
Vamos a empezar con la clase de antígenos, que eso es lo que vamos a dar un poco de lo que son antígenos y todo el tema de los antígenos. Y voy ahora con la doctora Izumi, dentro de lo posible, a ver si el jueves siguiente ya tenemos algún tipo de laboratorio que esté relacionado con la parte de antígenos, o por lo menos una clase que hablemos de laboratorio, de cuáles son las pruebas que se hacen y todo lo demás. ¿Ok? ¿Qué les debo a ustedes? Les debo poner la clase anterior en el Google Classroom y también esta clase. ¿Y ustedes qué me deben? Me deben una cosa, sí. Te lo voy a decir. Necesito que con la doctora Izumi coordinen los grupos que van a tener en el laboratorio. ¿Cuántos somos en total? Si somos 4, 8... María, ¿tiene un número? Sí, no estás en el grupo, ¿verdad? No, Vale, ya. no estoy en el grupo. La tienen fuera. Somos como 20 personas probablemente, quizá menos. ¿Sí? Traten de hacer, por ejemplo, grupos de laboratorio entre 4 y 5. No muchos grupos porque no tenemos muchos reactivos, pero tampoco que sea mucho para que por lo menos todos participen de alguna forma en los laboratorios. Muchos laboratorios van a ser más o menos demostrativos por grupo. Quizá no todos van a tener la oportunidad de hacer las cosas, pero sí vamos a tratar de que se dividan las cosas para que todos participen. Importante, las normas del laboratorio, que eso sí lo voy a asumir ahora, las normas que tenemos, lo que yo pido que cada grupo tenga, hablando de guantes, de toalla, batas, una serie de cosas que ustedes tienen que traer obligatoriamente por los grupos, y algunas normas importantes para trabajar en el laboratorio. Yo sé que ustedes ya han trabajado con la doctora Nacari, o sea que ya son expertos en toda la parte de seguridad. Ella se ríe, pero de seguridad. De hecho, La doctora Izumi también está ahí, de venía verdad. yo después de 5 horas de laboratorio porque estamos con los medios cultivos. Qué difícil. ¿Por qué lo cultivan? Bueno, entonces aprovechen eso, hagan eso. Se lo Pero propone la sí, doctora Nacari, que ustedes quieren tener. Sí. Estaba haciendo los laboratorios de esta semana de ella. El autoclave dura como 2 horas. O sea que son laboratorios de 2 días. Los míos no son muy cortitos, no se preocupen. No, algunos son cortos. Lo que pasa es que también es cierto que el periodo de incubación es más complicado, ¿no? Entonces ahí tengo que yo echarles cuenta, ustedes se aburren, pero entonces un poco eso. Bueno, entonces dejemos eso así. ¿Qué hora es? 1:21. 1 hora de clase, esta clase son de 3 horas. Les regalo 2 horas para que estudien. Vayan sumando. Van como 10 horas que les estoy regalando y después no la aprovechen y después nada más. ¿Sí? No, dígame.